Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 3 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas. Turno mañana de programa de estudios de computación informática del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello. Como ya es costumbre dentro de nuestra sesión, por favor, dentro del chat, cada uno de ustedes va a colocar presente. Comiencen. Listo. Vamos a dar por iniciado esta semana 3. Vamos a ver todo lo concerniente a la ingeniería de requerimientos. Pero antes de esto siempre vamos a tener que hablar todo lo que respecta con lo que es las normas de etiqueta. Las normas de etiqueta a nosotros nos piden, ¿no?, de tener el micro apagado para evitar de que se pueda de alguna u otra manera mezclar, insertar ruidos extraños o algún tipo de conversación que no tiene que ver nada con la clase y evitarnos de esta forma, de esta manera, algunos malos entendidos y o molestias que puedan tener el resto de sus compañeros. Asimismo, asimismo, cada vez que se quiera intervenir, por favor, levantar la mano y pedir autorización para poder hablar y encender su micro. El expositor, en este caso quien les habla, o algunos de sus compañeros que pueden estar exponiendo o hablando, verá conveniente si les da pase en el momento para que puedan hacer la réplica o la pregunta del caso, o esperará en un momento oportuno para brindarles a ustedes que puedan hacer uso de la palabra. Asimismo, el uso de la cámara, por el momento todavía queda un poquito registrado, pero a partir de la siguiente semana que vamos a comenzar ya las prácticas directamente, ojo, vamos a tener que hacer uso de estas cámaras. La idea no solamente es de que ustedes puedan visualizarme a mí, la idea es que entre ambos, tanto ustedes como el expositor, deban de tener una comunicación horizontal, ¿correcto? Es decir, que podamos vernos y el resto de sus compañeros también puedan conocerse si es que en realidad todavía no se conocen, porque entre comillas, el año pasado todas las clases han sido virtuales. Este año habrá, si así se amerita, la semipresencialidad para determinados tipos de cursos. Pero es casi seguro, de acuerdo a algunos informes que se tiene, que ya para el siguiente semestre, en agosto, es completamente 100% presencial. ¿Correcto? Por si acaso. Les vuelvo a repetir, el uso de la cámara por el momento no es necesario, pero para la siguiente vez, por favor. Segundo, muy aparte ya de las normas de etiqueta. No he tenido mucho problema con ustedes, pero de todas maneras siguen habiendo porcentaje de alumnos que no intervienen, que no hablan. La idea del trabajo de análisis es la intercomunicación que puede existir docente-alumno. Todo lo que yo digo no necesariamente es la realidad. Yo sé que ustedes en algún momento tienen algún cuestionamiento o tienen alguna duda. Por favor, pregunten, no tengan ningún tipo de vergüenza, no tengan miedo de realizar estas cosas. Para eso está el docente, para poder absorber todo este tipo de respuestas. Y en el caso de que no pudiera, entonces puede quedar como investigación. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Yo también soy un ser humano y eso no significa que yo tenga conocimiento de eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿correcto? Vamos a ver
las técnicas que vamos a utilizar para poder hacer esa recopilación de requerimientos. ¿Qué cosa es la ingeniería de requerimientos? Vamos a comenzar desde ahí, ¿no? Nos dice que es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente para un sistema de software. Ojo, recopilar. ¿Qué significa recopilar? ¿No? Entonces yo debo obtener, capturar, conocer, utilizar estrategias, métodos para poder obtener, para poder recopilar toda esta información. ¿De quién? De mi cliente, de mi usuario, ¿no? Más adelante vamos a ver qué técnicas vamos a utilizar, si de repente por ahí vamos a utilizar herramientas también. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Recopilar, ese es nuestro punto medio. Porque una vez que hayamos recopilado, vamos a tener que analizar. Y el analizar significa entender, ¿no? Yo necesito entender, necesito, de acuerdo a la información que me han brindado y que yo he recopilado, que he capturado, necesito hacer un análisis para verificar después de que todo lo que ellos me han dicho realmente son las necesidades que el cliente está solicitando para desarrollarle el software. Acá vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Que lo tiene el Institute Electrical and Electronic Engineering, la IEE, que este instituto es un estándar internacional que nos norma, porque norma dentro de lo que son comunicaciones. Ustedes saben muy bien que ya lo han visto el año pasado por, digamos, las frecuencias que se utilizan en el Wi-Fi están estipuladas por la IE. Las normas para poder realizar el distinto tipo de, ¿cómo le llama? Ponchado, vamos a decirle, de los cables, ¿no? Tanto la A como la B también está normado. El tipo de protocolos que se utilizan dentro de una comunicación, dentro de las tarjetas, también está normado y este instituto es el que hace estas normas, ¿no? Entonces nos dice algunas definiciones, ¿no? Condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Entonces, un requerimiento es una condición que necesita, o sea, que requiere, que pide el usuario para que pueda resolver un problema. Por ejemplo, podemos decir, en estos momentos, yo les digo, necesito que ustedes me saquen la cuenta de todas las ventas de hoy día. Se los digo yo a ustedes y les dejo un promedio de 500 facturas y 500 boletas. Entonces me dicen, es una condición o una capacidad que necesita el usuario para resolver. Entonces ustedes me van a decir, miren, para yo poder resolver esto necesito o que me asignes una computadora con Excel o que me coloques una máquina calculadora que tenga su contómetro para que quede registrado y poder visualizar, después verificar de que realmente las cantidades que estoy colocando sea la correcta. ¿Y para qué eso es? Para resolver un problema o alcanzar un objetivo. ¿Correcto? Segundo, condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o un componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. Aquí ya vamos avanzando un poquito más, ¿no? Capacidad o condición que debe satisfacer o poseer un sistema. Ajá, perfecto. Señores, te dice el usuario, yo necesito que cuando presione el botón imprimir, en la tiquetera, en la impresora tiquetera, debe aparecer todo el ticket con el detalle de mis ventas. Por ejemplo, esa es una condición también. O esa es una capacidad que
debe tener este sistema. ¿Se dan cuenta? Estos son los requerimientos que le va pidiendo el usuario. Después nos dice que es una representación documentada de una condición o capacidad como en las anteriores. Al nosotros capturar o nos mencionan esos requerimientos, nosotros tenemos que documentarlo, ¿no? Existen algunos formatos especiales que lo veremos más adelante, ¿no? En las cuales nos enseñan la forma de cómo podemos llenar todos estos requerimientos. Vamos a ver otros conceptos de acuerdo a otros autores. Tenemos 6, ya más específico, ¿no? Rama de la ingeniería del software, o sea, pertenecemos a la ingeniería del software, que trata con el establecimiento de los objetivos y funciones y restricciones de los sistemas de software. Asimismo, se ocupa de la relación entre estos factores con el objeto de establecer especificaciones precisas. Miren, establecer objetivos, funciones y restricciones. Ya hemos visto que un software tiene un objetivo común. Lo hemos visto el día lunes en lo que es software, ¿no? Entonces, los objetivos específicos. Entonces, ¿para qué fue construido? Después nos habla de funciones. ¿Cuál es la funcionalidad que debe tener este software? Y asimismo, las restricciones. Entonces, yo puedo decir un requerimiento de restricciones, puedo decir yo, solamente este software puede trabajar en el área de ventas. Este software no puede funcionar en el área de contabilidad ni en el almacén. Solamente debe funcionar en el área de ventas. Una restricción. Otra restricción podría ser, por ejemplo, que deban elaborarlo en C#. No pueden hacerlo en otro programa. Esa es una condición. Otra condición, por ejemplo, o otra restricción por ahí, me puedes decir, no, solamente deba guardarse la información en SQL Server, por ejemplo. Y si hablamos de funcionalidad, ya le hemos dicho anteriormente que cuando yo presione este botón se debe imprimir en una etiquetera. Digo, no, cuando presione el otro botón, lo que debe hacer es descontar automáticamente la cantidad de vendidas de mi almacén, ¿no? Ya más adelante vamos a especificar cada uno de estos tipos de restricciones. ¿Qué nos dice Boeing? ¿No? Ingeniería de requerimientos es una disciplina, ¿no? Es una disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, es decir, que no se deba entender, la cual servirá como base de acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. Entonces, lo que nosotros tratamos con esto, vuelvo a repetir, es tener una especificación completa de el qué y cómo lo hace. Acuérdense que el análisis de sistemas y los requerimientos siempre vienen en dos partes. El qué hace este sistema, y el cómo lo hace. Entonces nosotros cuando hacemos este levantamiento de información, esta recopilación de información, lo primero que vemos es, oye, ¿qué hace? ¿Qué hacen ellos? Ah, ellos hacen factura. Ah, ya, muy bien. Y ahora viene, ¿y cómo hace la factura? Entonces, ese cómo es un conjunto de procedimientos, de actividades que se realizan, ¿no? Y ese conjunto de actividades que ellos realizan es lo que nosotros debemos adquirir, ¿no? Y ya vamos a usar técnicas y estas cosas. ¿Correcto? No hay ningún problema, Andrés, no te preocupes. Ya estás en clase. Lo importante es que estés en clase. ¿Ya? Lo importante es que estés en clase. ¿Ve? Por eso ustedes entran, salen por su internet y yo tengo que estar dejándolos entrar a cada momento. Por eso les decía, ¿no? Esta relación para invitarlos y ustedes pueden entrar y salir las veces que quieran. Según Loucopoulos,
trabajo sistemático de desarrollo de requisitos a través de un proceso iterativo y cooperativo de análisis del problema, documentando los resultados de una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento adquirido. Aquí ya está un poquito más avanzado, aquí ya se utilizan algunas situaciones, ¿no? Mucho mejores. Por ejemplo, ya me habla que es un proceso iterativo y cooperativo. ¿En qué sentido es iterativo? Por ejemplo, yo a cada uno de ustedes, yo necesito entrevistarlos por un determinado trabajo. Y yo debo anotar, utilizaré algunas técnicas que lo vamos a ver más adelante. Pero en el caso de que por algún motivo esta entrevista que tuve con ustedes quedó incompleta, ¿qué es lo que hago? Los vuelvo a llamar y les vuelvo a preguntar o de repente modifico el tipo de preguntas que les voy haciendo a ustedes para que la respuesta pueda variar o de alguna u otra manera pueda mejorar, ¿no? Entonces yo estoy iterando. Y tiene que ser cooperativo, ¿por qué? Porque realmente tienen que estar ustedes predispuestos a este tipo de reunión. No tengo tiempo, mañana si quieres, si no esto, entonces ahí comienza, ¿no? Entonces aquí ya lo vemos de una forma mejor establecida. Aparte de eso, ¿no? Nos pide que debamos documentar este tipo de trabajos para que pueda quedar formalmente reconocido. Según Leite, ya más profundo, cada vez viene más en los conceptos profundos, nos dice que es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Cuando hablamos diferentes de puntos de vista, estamos hablando de que no solamente nos reunimos con una sola persona, nos vamos a reunir con varias personas. Ustedes han tenido la oportunidad el semestre pasado de llevar estadística, ¿no? Y me supongo que deben haber aprobado estadística. Profesor, pero si en un trabajo hay 500 personas, ¿a las 500 vamos a utilizar estas técnicas de recopilación? No, ya saben ustedes que por estadística, ustedes tienen una población y agarran un muestreo. Y sobre ese muestreo, ustedes van a poder trabajar y hacer su, valga la redundancia, el trabajo que deban realizar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y como son distintos los tipos de vistas, ojo, por eso es que yo les pregunto a ustedes cuando necesito opinión, las opiniones que ustedes viertan no pueden decirme, profe, sí, iba a decir lo mismo que dijo mi compañero. No existen dos personas en el mundo, está comprobado que piensen igual. Siempre varían en un punto, en una coma, en una palabra. Y una de las cosas principales del análisis es que se pueda vertir, se pueda comunicar, se pueda decir de acuerdo a los conocimientos que tiene la persona. Por eso es que hablamos de que debe existir distintos puntos de vista cuando uno hace una entrevista, ¿no? Vamos a ver algunos procesos de análisis de requerimiento, ¿no? Según Pressman, que es un buen entendido, es un analista que tiene varios libros, el proceso de análisis, por eso miren, a cada rato están entrando, saliendo y me están molestando un poco. El proceso de análisis de requerimiento del software se puede identificar en 5 tareas. Él divide el proceso de análisis de requerimiento en 5 tareas. Uno, que es el reconocimiento del problema. Otro, que es la evaluación y su síntesis. De ahí viene la modelización, o sea, crear modelos, especificar realmente qué requerimientos van a ser utilizados y por último la revisión, ¿no? Hacer un chequeo nuevamente y ver si realmente lo que se ha solicitado es lo que se está pidiendo. Después, según Loucopoulos, que es el que más se centra en este tipo de análisis de requerimiento y es del cual nosotros vamos a trabajar,
nos habla solamente de tres fases. La primera, la primera que es la elicitación de requerimientos, ¿correcto? Elicitación es la técnica que vamos a utilizar nosotros para poder recopilar esta información, ¿no? Vamos a utilizar herramientas, utilizamos estas técnicas para obtener todo ese conocimiento que tiene el usuario. Y a esas técnicas vamos a ver más adelante cada una de ellas, ¿no? Cuáles son las principales técnicas que utilizo para esta elicitación, o sea, para esta recopilación de conocimiento, porque lo que ellos nos van a brindar es su conocimiento. Después tenemos las especificaciones, tenemos que detallar claramente cómo vamos a realizar estos requerimientos, la parte del análisis, mejor dicho, y por último, la validación. Tenemos que validar realmente que lo que ellos nos dicen, lo que ellos están hablando, esté de acuerdo a nuestra realidad. Cuando hablamos de licitación de requerimientos, el propósito de estos es ganar conocimientos relevantes, o sea, importantes del problema, ¿no? Que se utilizarán más adelante para producir el software, ¿no? Necesario para resolver. Ahora miren acá, esta partecita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y acuérdense y anótenlo, ¿no? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desean. Muchas veces el usuario me pide algo, pero que realmente ese algo no es lo que necesita es otra cosa. Acuérdense esta partecita que más adelante lo vamos a ver con una gráfica, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos nuevamente la importancia que tiene una buena comunicación. Ojo, acá lo que les falta a ustedes conmigo, una buena comunicación entre los desarrolladores y clientes. De esta comunicación con el cliente depende que entendamos sus necesidades. Muchos están saliendo y entrando. ¿Qué pasa? ¿Está fallando mucho el Internet? ¿No? Esta comunicación que depende que entendamos sus necesidades. Señores, nosotros debemos tener la capacidad de poder expresarnos, la capacidad de poder hablar bonito, la capacidad de poder hablar el lenguaje que ellos utilizan adicionalmente al lenguaje que nosotros utilizamos. Nosotros, hablo desde el punto de vista informático, nosotros podemos hablar técnicamente, podemos utilizar jergas informáticas, ¿no? O semántica informática. Pero este tipo de semántica, este tipo de argot, no lo puedo hablar con un usuario común porque de repente, y es casi seguro que no me va a entender, ¿no? Entonces nosotros debemos tener esa capacidad de poder hablar de repente el léxico que ellos utilizan, el argot de palabras que ellos utilizan para poder desarrollar sus cosas. Cuando ellos nos hablen y nos expliquen y nos digan cómo van a realizar o cómo realizan sus cosas, nosotros debemos entender lo que ellos dicen y obviamente describirlo o escribirlo. ¿Correcto? Es importante esta comunicación porque de acuerdo a eso va a depender que nosotros entendamos sus necesidades, ¿no? Al final de la fase, el análisis de requerimiento, el analista podría llegar a tener un conocimiento extenso del dominio del problema. ¿Qué tan importante es esta licitación? ¿Se dan cuenta? Mientras mejor capture, recopile este conocimiento, mucho mejor voy a poder entender lo que necesita el sistema. ¿Qué es una especificación, no? Una especificación puede ser vista como un contrato entre el usuario y el desarrollador de software. Aquí ellos nos van a definir el comportamiento funcional deseado del artefacto del software, ¿no?
sin mostrar cómo será alcanzada tal funcionalidad, ¿no? Más adelante lo vamos a ver específicamente, pero me voy adelantando en esto. Por ejemplo, yo puedo decir lo que dije antes y voy a seguir con el ejemplo, ¿no? Parte de la funcionalidad, algo que yo voy a contratar con mi desarrollador. Yo necesito que cuando haga clic en este botón se imprima el ticket de venta con todos estos campos. Bacán. Esa es la funcionalidad que yo deseo. Ahora, sin mirar cómo será alcanzada tal funcionalidad. Es decir, que a él no le interesa que haya en el back-end, o sea, qué líneas de código yo voy a utilizar. Ustedes ya están viendo lógica de programación, ya están viendo herramientas. Es decir, al usuario le interesa que cuando se ejecute el programa tengan los resultados deseados. Esa es la función. ¿Qué hace el programador, el desarrollador internamente para que todo esto se produzca? Al usuario no le interesa. La famosa caja negra. Acuérdense ustedes el cajero electrónico. ¿Cuál es la funcionalidad? Que pueda retirar dinero, ¿correcto? Que pueda hacer una transferencia, que pueda depositar el dinero sin ningún tipo de problema. Ahora, ahora, a mí no me interesa cómo el cajero electrónico internamente hace la separación de billetes, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que cumpla esa funcionalidad. Validación, proceso que certifica que el modelo de los requerimientos, o sea, lo que nosotros estamos modelando, es consistente con las intenciones de los clientes y o usuarios, ¿no? Esta parte ya es general, aquí nosotros podemos hacer un prototipo, ¿no? Que se trabaja conjuntamente con la licitación y la especificación nosotros les vamos diciendo, mira, la parte de las funcionalidades que ustedes están requiriendo debe ser de tal forma, donde ellos aprobarán, modificarán y podemos hacer una iteración de las cosas que ellos van realizando, ¿no? Porque nosotros tenemos que validar lo que realmente ellos dicen. Mira, tú me has dicho que esto se hace así. Entonces yo le puedo hacer un diagrama de flujo, le puedo hacer una gráfica o de repente le hago un prototipo, de acuerdo a lo que tú has dicho, ¿no? Sacando un resumen de todos aquellos entrevistados. Y de repente por ahí comenzarán, no, así no, la forma tienes que cambiar y entonces esto me permite poder validar esta información, ¿no? Se puede incorporar como se pueden quitar componentes, ¿no? Eso ya lo deciden en este momento de la validación. Vamos a ver algunas áreas de problemas. Esto sí es importantísimo, señores. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos tener a la hora de elicitar o realizar una ingeniería o un análisis de requerimiento, una ingeniería de requerimiento o simplemente requerimiento, ¿no? Porque le colocan muchos problemas. Poca calidad en la comunicación. Les dije anteriormente, esa forma que tenemos nosotros de expresarnos. Nosotros tenemos que presentarnos con una seguridad completa para poder entrevistar, ¿no? De ahí ya vamos a ver las formas, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros debemos estar claros, conscientes de lo que vamos a preguntar, de cómo vamos a preguntar o cómo vamos a entrevistar, ¿no? Hola, buenos días, señores, ¿cómo estás? O a la persona, buenos días, ¿qué tal? Mira, soy tal persona, vengo a hacer tal cosa. O sea, tiene que haber una comunicación, darle una confianza clara a estas personas para que ellos también de alguna u otra manera puedan soltarse. La falta de comunicación entre dos personas siempre tiende a fracasar alguna sociedad o algo, o una relación. Y eso lo llevamos también entre la vida personal. El día que dos personas no se comuniquen siendo pareja, al final les termina fallando, separándose porque no hay comunicación, ¿correcto? Entonces, la comunicación es importante. Hablar, y voy a nuevamente incidir, que tengamos el mismo léxico, que tengamos la misma forma de hablar y de repente podemos practicar y podemos aprender cómo
es el argot que ellos utilizan. Porque yo debo estar al nivel de ellos, yo no debo estar al nivel mío, ¿no? Yo no puedo ir todo soberbio, soy el ingeniero tal, ¿no? Para ti, en ese momento la comunicación es horizontal, los dos son iguales. Él debe tener la confianza que cuando se exprese contigo no deba tener miedo. No, que él es este ingeniero y yo soy un pobre obrero. No, eso no tiene nada que ver aquí. El uso de herramientas o técnicas no adecuadas. Imagínense, muchas veces utilizamos técnicas y no la conocemos, no sabemos, ¿no? O utilizar una herramienta. Oye, ¿y cómo lo hago? ¿Qué? ¿Nunca lo has practicado? No, no, entonces es tender al fracaso. Es como ustedes cuando llegaron por primera vez el año pasado y dijeron van a usar Echamil, ¿correcto? Entonces, muchos de ustedes no sabían cómo funcionaba, pero hubo una etapa de preparación, hubo una etapa de conocimiento y pudieron adquirir esa experiencia. Igualito ha sucedido con el Webex, ¿no? Una herramienta que utilizamos para podernos comunicar. Al inicio, ustedes tenían dudas, empezaban a practicar, a mirar, de repente ustedes por ahí tendrán reuniones entre ustedes utilizando el Webex, pero ya aprendieron a dominarlo. Entonces, ya se les es mucho más fácil. Cuando nosotros tengamos este problema o querramos utilizar alguna herramienta, alguna técnica para poder obtener este tipo de conocimiento que es la licitación, entonces debemos tener este conocimiento. Si no, también va a ser un fracaso. La tendencia a reducir el tiempo de análisis de requerimientos. Muchas veces tenemos planificado un tiempo para hacer este análisis. Este problema no es tan pequeño, este problema necesita por lo menos 10 días, 8 días de entrevista, un día de análisis completo y un día para realizar la documentación, ¿correcto? Pero dentro de mi planificación debo considerar los supuestos que dentro del análisis hayan quedado algunas preguntas sin resolver, hayan quedado algunas dudas, donde yo entonces tendría que hacer una iteración. Entonces yo no solamente voy a decir 10 días, puedo decir entonces que sean 15 días. Pero como yo tengo una presión de poder realizar el trabajo, no, vamos a hacerlo en 7 días. 7 días sobrado, ¿correcto? Y esta etapa, ojo, del análisis de requerimientos es la etapa primordial. Si yo no conozco qué y cómo hace el sistema las cosas, yo no puedo hacer un análisis, yo no puedo hacer un modelado y mucho menos puedo desarrollar. Y si lo hago, va a salir cualquier cosa. Acuérdense, punto principal, conocimiento de qué y cómo hace el sistema para realizar una determinada función. Cambios en los requerimientos, perdón, la no consideración de alternativas antes de especificar el software. ¿Qué sucede? Habíamos hablado anteriormente y vimos que una de las cosas del análisis y diseño es entender y proponer, ¿no? Revisa los métodos, revisa las actividades, revisa los procesos y lo que trata de buscar es la optimización de estos. Y la optimización de estos es o bien acortar tiempos o bien desarrollar un software. No necesariamente nosotros vamos a llegar para desarrollar un software. Yo les pongo un ejemplo. En una empresa, una documentación va al punto A, de ahí va al punto B, de ahí va al punto C, del punto C regresa al punto A, del punto A va al punto D y del D regresa al C. Y ahí acabó todo ese proceso, esa cantidad de actividades de ese proceso. Lo que estamos haciendo es crear burocracia.
Entonces, a mí me dicen, lo que pasa es que la documentación mucho demora. ¿Pero por qué mucho demora? No, es que así estaba establecido que se debe realizar. Perfecto. Lo que ustedes llegan, revisan, verifican, adquieren el conocimiento y se dan cuenta que los puntos B y D no son necesarios, porque A lo resecciona, B lo verifica, C le da el visto bueno y se lo regresa a A para que esa persona recién se lo envía a D y D agarra y D el visto bueno para que C pueda firmar y entregárselo al usuario. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros podemos optimizar ese proceso. No estamos diciendo que vamos a desarrollar un software, vamos a optimizar porque ustedes están analizando, por eso son analistas, ¿no? Entonces, aquí dice la no consideración de alternativas. Entonces, yo puedo decir, oye, no, nosotros no necesitas un software, lo único que haces es optimizar este procedimiento. Ya no lo hagas por acá, mándalo de frente porque están haciendo lo mismo estas personas. Son repetitivos las actividades que este realiza, ¿no? Y adhiero una alternativa. ¿Qué otro problema hay? Cambios de los requerimientos debido a las variaciones en el ambiente y en la comprensión tanto del cliente como del desarrollador conforme progresa el desarrollo. Esta es otra cosa importantísima. Muchas veces nosotros podemos haber hecho un buen análisis de requerimiento. Hemos obtenido toda la información del cliente, del usuario. Empezamos a modelar, hicimos el análisis, hicimos ¿no? Hicimos los modelos y se comienza a codificar. Pero en la parte de codificación, cuando se empiezan a hacer las pruebas unitarias, nos damos cuenta de que hay ciertos parámetros que no están establecidos y que no se habían contemplado. Entonces, ¿qué sucede? No? Se comunica al diseñador y obviamente el analista. Y el analista le dice al usuario, oye, ¿y esto qué pasó? Uy, me olvidé, eso no lo había contemplado. Y van apareciendo estas cosas al final. Por eso que también muchas veces es importante que cuando nosotros hagamos un análisis de requerimiento, también tengamos experiencia con respecto a lo que estamos haciendo, porque nosotros también podemos proponer y podemos inducir al cliente a determinadas cosas. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Ninguna, profe. ¿El resto? No, profesor. Ninguna, profe. La siguiente semana ya comienzan las clases con evaluación, por si acaso. Hasta esta semana es teórica y ahí vamos a ver. Todo perfecto, profesor, todo perfecto. Listo. Técnicas de licitación, ¿no? Vamos a ver entrevistas, vamos a ver lo que es un brainstorming y algunos casos de uso. Aquí nos habla, ¿no? De las entrevistas, cómo debemos hacerlo. En la segunda parte también lo explico claramente, pero acá lo vamos a hacer de todas maneras, voy a ser explícito, ¿no? Para poder, una de las técnicas que se utiliza para recopilar información es una entrevista. Para realizar una entrevista, yo debo estar preparado. Entonces, dentro de la preparación que existe, ¿no? Yo debo ya de tener una serie de preguntas ya establecidas. Yo no puedo hacer preguntas del momento porque, ¿qué sucedería, no? Algunas personas o entrevistados les pediría una cosa y a otros les estaría preguntando otra cosa y me estoy saliendo del contexto. Entonces, yo debo preparar, ¿ya? Las entrevistas. ¿Y eso qué significa? Que yo ya debo tener una relación de preguntas estándar. Yo no me puedo salir de ese estándar. Y las preguntas, obviamente, tienen que estar dentro
del marco del conocimiento que yo necesito adquirir, ¿no? Que por ahí yo pueda, pues, generar otras cosas como para evitar que la persona gane confianza, bueno, pues, ¿no? ¿Qué más viene? Viene la realización de la entrevista. Tenemos una apertura. Miren, la apertura es importante. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo hablas con esta persona? Hola, buenos días, ¿cómo estás? De repente, tuteándolo directamente o de repente trabajándolo de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Tenga muy buenos días, ¿no? De quien le habla es el ingeniero o el técnico tal y necesito realizar estas cosas. ¿Correcto? La idea principal solamente es que usted me responda a determinado tipo de preguntas y no se preocupe. Lo que usted diga, lo que usted responda, no saldrá de acá, ¿no? Hablamos una confidencialidad, entre comillas, ¿no? Una confidencialidad cliente-usuario y no se preocupe, ¿no? Más bien, siéntase usted cómodo, siéntese y vamos a conversar. De ahí viene el desarrollo, ¿no? Las preguntas que se realizan y todas estas cosas que ustedes pueden ver, ¿no? Al final, al final, ya cuando se termina todo, de repente ustedes pueden hacer ¿cómo se dice? Un resumen de lo hablado y le dicen, mira, y ahí dirá, sí, sí, está bien todo lo que hemos hablado. Y punto, ¿no? De ahí viene el análisis de la entrevista, es decir, una vez que yo acabe con todos los entrevistados, tendré que hacer un análisis de cada una de las entrevistas que se ha realizado, ¿no? El entendimiento para que yo pueda ordenarlo y tener claramente qué es lo que desea cada uno de ellos. De ahí viene la lluvia de ideas o la tormenta de ideas, ¿no? El brainstorming, ¿correcto? Viene igualito una preparación que me permite poder utilizar un local apropiado, ¿correcto? Tener un grupo de trabajo. Acuérdense acá que cuando se trabaja con grupo de personas, una entrevista relativamente siempre es personal. Cuando hablamos de un brainstorming, estamos hablando que ya estamos trabajando con un grupo de trabajo, con 5 o 10 personas dentro de un determinado ambiente, donde lo que yo necesito de repente es hacer una determinada encuesta o hablar respecto a una idea y que ellos de alguna u otra manera me den alternativas de solución con respecto a esta idea, ¿no? O sea, propondré 4, 5, 6, 7 ideas. Ahí trabajaremos, ahí mi grupo de trabajo tomará, ¿no? Porque siempre habrá un líder que es el que se encarga de hacer la motivación, de que de alguna u otra manera la gente, las personas se sientan contentas, alegres, no aburridas, ¿correcto? De repente por ahí poner cafecito, galletitas, que es lo que le encanta cuando hay reuniones a las personas, ¿no? Tener un grupo de trabajo que sean los que se encarguen de distribuir el material, los productos, ¿no? Recibir las preguntas para después ser llevado al moderador, al líder del grupo y este pueda resolver, ¿no? Al final, pues, se consolidan todas estas ideas, se pueden revisar las ideas con el mismo grupo, que es lo más importante, es lo preferible, ¿no? Y que sean ellos mismos los que aprueben o desaprueben aquellas ideas, porque van a empezar a sustentar, ¿correcto? Entonces se empezarán a descartar estas ideas no son necesarias, ellos sustentarán por qué, y de alguna otra manera también se puede priorizar, ¿no? Las ideas que hemos dado, esta es mejor, esta debe estar en primer lugar y cada uno propondrá la forma de cómo debe comentarse esto, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que estar documentado. Cuando hablamos de una documentación, ojo, cuando hablamos de una documentación, esta documentación es a través de algunos formatos establecidos. Pero yo también puedo decir que una documentación puede estar a través de una grabación, ¿no? La grabación puede ser a través de un video o puede ser también a través de voz. Acuérdense que por medidas de seguridad, ¿no? ¿Correcto? Y
estas medidas de seguridad siempre se solicitan permiso, ¿no? O se hace un conocimiento. Por si acaso voy a grabar la clase. Entonces, a nosotros tenemos una normatividad que dice que toda clase debe ser grabada, pero yo de antemano siempre le digo, por favor, voy a empezar a grabar la clase y, ¿no? Ya les voy comunicando, ¿correcto? Listo, de ahí vienen los famosos casos de uso que lo vamos a ver específicamente en UML, pero vamos a tocar aquí un poco qué cosa es un caso de uso. Yo les dije que la vez pasada que un caso de uso prácticamente es un proceso de negocio. ¿Se acuerdan ustedes que es un proceso de negocio? A ver quién se quiere ganar un 20. El primero que me dice, no quiero que googleen, que lo escriba o de una vez hable sin la necesidad de levantar la mano. ¿Qué cosa era un proceso de negocio? Tienen 10 segundos para responder. Nadie, ya ve, y siempre me dicen, todo claro, profesor, todo claro. Ahí, mira, aquí ¿Qué nos se estamos refiere dando a cuenta. que es lo que se tiene que hacer en una empresa? No estoy seguro. Por ejemplo, un ejemplo sería la venta de algún producto o algo así. Por ejemplo, comenzamos con que que el cliente se acerque al cajero y, y, y el cajero haga la venta, pase por la máquina, lo escanee y luego proceda al método de pago, que podría ser efectivo o con tarjeta. Bueno, creo que no sé si estoy mal o estoy diciendo algo incorrecto, pero Está bien, no, muy bien, muy bien. Pero ya cuando a mí me dicen, no, son tareas conjunto de actividades que tienen un objetivo de una empresa, ya ahí ya estamos hablando que están googleando. Yo lo que necesito es que ustedes me den su versión. Eso es análisis, por favor, con sus propias palabras, con su propia letra, escriban, ¿no? Eso es el análisis, porque yo dije, no quiero que googleen, ustedes googleen, copian y pegan y no debería ser así. O verifican la diapositiva que hicimos la semana pasada, le sacan copia y lo pegan, ¿no? Yo lo que necesito es que ustedes entiendan muy bien a su compañero que intervino oralmente, ¿no? Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que tienen una entrada y producen una salida, un bien o un servicio, nada más. ¿No? Es el conjunto de pasos que realiza, de actividades que se realizan para obtener un bien o un servicio. Ese es un proceso de negocio. ¿Qué cosa es En un el chat, caso? profesor. Sí, sí, pero muy técnico, pues, ¿no? Muy técnico. Entonces, para mí, personalmente, esos son googleados, ¿no? Porque ya ayer me dieron la misma respuesta. Ayer, y te lo puedo demostrar, ¿eh? Que la misma respuesta colocaron, ¿no? Ya muy técnico. Entonces, por eso es que yo trato de decirle sus propias palabras, así estén erróneas. Yo necesito saber cómo piensa cada uno de ustedes, ¿no? Como por ejemplo con el ejemplo que dio su compañero, ¿no? Entonces, ¿qué es un caso de uso? ¿No? Un caso de uso es una técnica, obviamente, para especificar requerimientos funcionales propuestas inicialmente y que actualmente forman parte de una propuesta de UML, ¿no? Esto normalmente lo vamos a ver en UML. Un caso de uso es la descripción, aquí así hablamos, ¿no? De una secuencia de interacciones, o sea, de acciones entre el sistema y uno o más actores en la que se considera el sistema como una caja negra, lo que les hablaba la vez pasada, ¿no? Entonces yo agarro, digo, lo que les dije, ¿no? ¿Qué es un caso de uso? Retiro de dinero o el uso del cajero electrónico. Entonces, ¿cuál es el conjunto? ¿Cuáles son los actores? Aquellas personas que van a llegar a hacer el uso, o lo que llamamos usuarios, acá se le dicen actores, que van a llegar al cajero y van a hacer uso de este cajero. La funcionalidad que me dé el dinero y simplemente me retiro y voy sin necesidad de verlo cómo lo hace.
Y que para ellos, ¿qué cosa es? La caja negra, ¿no? Lo que hablamos inicialmente. A ellos no les interesa que diga A más B más C más D entre 4, muevo por acá, subo por acá, les digo que deba imprimir tal cosa. No, eso para ellos es transparente, ¿correcto? Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema. Un caso de uso es una secuencia de iteraciones, acá está, de un sistema de actores que usan alguno de sus servicios. Por ejemplo, yo digo, y me van a decir ustedes cuál es la caja negra. A ver, el caso de uso de lavado de ropa. ¿Cuál creen ustedes que sería la caja negra? Automática, de lavado de ropa automática. ¿Cuál creen ustedes que sería la caja negra? La placa. A ver, ¿quién más? Yo agarro, digo, voy a hacer un proceso o un caso de uso, ¿no? Y yo digo, voy a hacer lavado de ropa automática. ¿Cuál sería la caja negra? Bueno, ahí podríamos decir que ese es todas las actividades, ¿no? Lavar, enjuagar. Pero en todo caso, la caja negra, ¿cuál sería? Sería la lavadora, ¿no? Porque es automática, ¿no? Por si acaso. Entonces, esto vendría a ser la caja negra. ¿Cómo lo hace internamente? No le interesa. Yo, por ejemplo, es como si yo fuera la... ¿Cuál sería el caso de uso de lavar ropa automática? Comenzamos. ¿Quién es el actor? La persona que lleva la ropa. Yo llevo la ropa a la lavandería y le digo, señorita, o señor, necesito que me laven mi ropa. Ya, señor, venga mañana. Y al día siguiente yo agarro de regreso y me entregan la ropa. ¿Cuál es la caja negra, no? Podría ser todo el proceso que ellos realizan hacia atrás, ¿no? En este caso, la lavadora, la secadora, ¿no? Todos los procedimientos que ellos realizan, a mí personalmente no me interesa. A mí lo que me interesa es que al día siguiente yo tenga toda mi ropa limpiecita y planchada. ¿Correcto? Vamos a tomarnos, ya terminamos la primera parte, de anudar la grabación. Listo, señores, vamos a continuar con esta segunda parte. Vemos todo lo que es la segunda parte de ingeniería de requerimientos. Y acá donde yo quería llegar, para que ustedes puedan apreciar, de acuerdo a este dibujo, muchas de las cosas, muchos de los problemas que nosotros, digamos, en nuestra vida ya profesional, vamos a pasar por esto. Obviamente que este gráfico de repente es muy explícito, pero en realidad es lo que expresaba anteriormente, ¿no? Muchas veces el usuario nos pide, nos solicita determinado tipo de información, pero lo que realmente ellos ven nos entregan otra cosa. Un momentito, por favor. Una pequeña asesoría. Listo, regresamos al tema de del gráfico, como les decía, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este gráfico, nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta parte, que nos dicen cómo nos explica el usuario lo que necesita. Él dice, tiene un árbol y necesito un columpio. Nada más, es lo único que me dice. No me dice más cosas. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, podemos decir, muy bien, nuestro jefe, el jefe del proyecto, entiende de que ese columpio puede estar diseñado de la siguiente forma, como vemos acá en esta parte, ¿no? Como vemos en esta parte aquí, ¿sí?
¿Cómo lo ve el analista? El analista lo ve desde otro punto de vista porque de repente no existe la información realmente requerida. Nos han dado una mala información. ¿Cómo lo describe el programador? ¿Cómo lo describe nuestro consultor de negocios? Que realmente va a querer siempre hacerlo mejor. Miren la documentación. Nadie documentó nada. No hubo documentación. No existe. ¿No? De ahí tenemos la siguiente parte que es lo que realmente se instaló y lo que nosotros hemos cobrado como si hubiésemos hecho una montaña rusa. Soporte, lo que nos brinda soporte técnico no es nada. Y miren lo que realmente necesitaba el usuario, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo les digo, por eso es que siempre les hablo, de que no necesariamente los requerimientos o lo que pide el usuario es lo que se tiene que realizar. Entonces, en el proceso de la recopilación de los requerimientos es donde nosotros debemos prever, visualizar, ¿no? Conceptualizar todas estas ideas para saber realmente qué es lo que necesita este cliente. Y en esa gráfica es consciente, en esa gráfica sabemos, ¿no? Yo quiero esto, pero en realidad tú no necesitas esto, pero tú lo que realmente necesitas es esto y es suficiente para lo que estás trabajando. Y muchas veces nosotros ofrecemos tantas cosas que no cumplimos con lo que estamos hablando, porque en realidad no lo necesitan. Aquí vemos un poquito lo que es el ingeniero de requerimientos, nuevamente tema que hemos visto en la diapositiva pasada, pero siempre es bueno recalcarlo, ¿no? Comprende todas estas tareas relacionadas con la determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer para un software nuevo o modificado, tomando en cuenta los diversos requerimientos de los usuarios, o sea, lo que ellos solicitan, que pueden entrar conflicto entre ellos, haciendo resumen, ¿no? Puede ser conocida también como análisis de requerimientos, especificación de requerimientos, etcétera, ¿no? Puede tomar varios nombres. Y en realidad, ¿qué es un requerimiento? Una condición o capacidad necesaria para un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Lo hemos visto anteriormente en los conceptos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estos requerimientos, ¿no? Es más difícil, dije acá, mira, la parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber qué construir. Si nosotros no tenemos una idea de qué debemos construir, entonces, ¿qué hacemos sentado frente a una máquina desarrollando un software? Debemos tener ese conocimiento. Y más adelante vamos a ver una gráfica de chistes realmente, ¿no? ¿Cuál es la interacción entre usuario y entre cliente? Ojo. Los requerimientos se deben construir antes de empezar se deben descubrir, perdón, antes de empezar a construir cualquier producto. Eso es verdad, eso nosotros ya sabemos, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que si yo no conozco, no puedo construir. Este es un modelo general de lo que se utiliza para realizar una gestión de requerimientos. Debe existir una demanda operacional, porque eso es importante. Si no existe un problema, no puedo desarrollar algo, ¿no? Comienza mi licitación utilizando técnicas, utilizo a los interesados, ¿no? De ahí voy a hacer un análisis, verifico, ordeno, hago la especificación, voy a generar mis modelos para que puedan ver los prototipos y de ahí voy a validar, ¿no? Y una vez que yo valido, voy a tener mi gestión de requerimientos. Aquí está el proceso, el diagrama de flujo de todos los procedimientos o todas las actividades que se realizan para que de alguna u otra manera esta licitación se lleve a cabo y la documentación que yo deba tratar.
¿Cómo extraigo estos requerimientos? ¿No? Existen diferentes métodos para poder extraer. Están las entrevistas con el cliente o con los futuros usuarios, están las encuestas, algunos documentos entregados por los clientes, prototipos existen o de repente sistemas antiguos, ¿no? Porque también los pueden llamar y le dicen, mira, yo tengo mi sistema, pero ya está obsoleto, ya está viejo. Entonces, lo que yo necesito es que tú lo modernices o hagas uno nuevo. Entonces, yo puedo tener como base ese software y lo único que hago es simplemente volverlo a rehacer, ¿no? Pero me sirve como una parte para poder tener esta información, ¿no? También es importante tener en cuenta que en muchos casos el cliente, ojo, no sabe el inicio del proyecto cuáles son sus requerimientos, ¿no? En tal sentido, un proceso de definición y descubrimiento de requerimientos junto al cliente que una extracción de algo existente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y esta es la parte que le digo que es un poco de humor y en realidad son cosas que suceden cuanto, tanto como el entrevistador y el entrevistado no saben qué hacer, qué entrevistar, no, donde no estamos capacitados. No, es que a mí me han mandado a hacerlo y yo lo hago. ¿Cómo lo hago? No sé, ya, yo veré, ¿no? Y la persona que está sentada no sabe que la otra persona no sabe y a la final es entrevista, ¿no? Por ejemplo, para leerles acá un poco, existe un entrevistador y un entrevistado, ¿no? El entrevistador le dice, voy a necesitar conocer tus requerimientos antes de empezar a diseñar el software. Antes que nada, le pregunta a ella, que ella es la entrevistadora, ¿qué estás tratando de lograr? Y el cliente te va a decir, intento hacer que diseñes mi software, ¿no? Me refiero, le dice ella, a que intentas lograr, ¿qué intentas lograr tú con el software? Y él le va a responder, no voy a saber qué puedo lograr hasta que no me digas lo que el software puede hacer, ¿no? Desde ahí, miren, ¿ve? Y ella le dice, intenta meterte esta idea en tu cabeza. El software puede hacer cualquier cosa que yo diseñe que haga. Y ellos se miran y él le responde, ¿puedes diseñarlo para que te diga mis requerimientos? ¿Se dan cuenta? No existe una idea clara de las cosas acá, ¿no? Él no sabe lo que quiere y ella no sabe qué es lo que necesita y mucho menos no sabe cómo preguntar. Yo no le puedo decir al usuario, tú pídeme que yo te lo voy a hacer, ¿no? Pero ¿qué sabes hacer? Te van a preguntar. Yo sé hacer todo. A ver, hazme uno para saber qué es lo que quiero. Es como cuando ustedes se van a comprar ropa, ¿no? Ustedes agarran y dicen, ¿tienes pantalones? Sí, a ver, muéstrame tus modelos para escoger alguno de ellos, pero es sobre diseños que ya están hechos. Pero cuando tú vas a desarrollar un software, tú no vas a llevarte modelos de software, porque cada uno de ellos tienen problemas o realidades completamente distintas, señores. ¿Correcto? A eso quería llegar. Seguimos. Ahora, vamos a ver algunas técnicas, algunos tips, ¿no? Publicar previamente una agenda y seguirla. Incluir a las personas apropiadas, es decir, quiénes van a ser los encuestados. Si no se invita a una reunión a un actor importante, ojo, a esas personas que trabajan directamente con el problema, para los temas tocados, tenderá luego a asistir a todas las reuniones para no perder nada. Si se invita a alguien que en la práctica no tiene relación con el tema de la reunión, puede distorsionar la reunión y no asistir a las reuniones posteriores. ¿Qué sucede? Yo invito a alguien que no tiene nada que ver, pero como él ve el problema de distintas formas, él va a hablar cosas que no tienen nada que ver con el problema. Y a la final de lo que va a suceder es que me va a causar a mí problemas, porque va a distorsionar y las otras personas, los otros compañeros, de todas maneras pueden hacerle caso y esto se va a otro lado. Manejar las personas que no pertenecen a la reunión. ¿Qué significa? Que de alguna u otra manera tener cuidado en decirle, señores, muchas gracias a las personas que no pertenecen aquí, será hasta la próxima oportunidad de alguna otra manera. No agendar, ojo, no agendar reuniones justo antes de la hora de almuerzo. Mi hora de almuerzo es a la 1. Yo tenemos una reunión de 45 minutos, señores, y va a ser a las 12:45. ¿Ustedes creen que esas personas le van a atender con todo este propósito?
No, porque ellos están pensando más en salir en su hora de almuerzo. O igualito, salen a las 4 de la tarde y vamos a tener una reunión un cuarto para las 4 que se va a demorar hasta las 5:30. ¿Ustedes creen que la gente va a trabajar tranquilamente? No, porque está apurado y va a querer irse. Ojo. Procurar respetar los horarios de inicio y término de las entrevistas y reuniones. Si yo digo que mi entrevista va a durar entre 15 y 20 minutos, por favor, debe durar 15 y 20 minutos. No debe durar media hora, ni 40, ni 50 minutos. ¿Qué más? Debemos llevar tarjetas de presentación y presentarnos al inicio de la entrevista si no se ha hecho anteriormente con algún participante. Señores, buenos días, soy el técnico tal. En estos momentos yo quiero conversar con ustedes. Yo soy uno más que ustedes de la misma forma. Acá está mi tarjeta de presentación, señores, para cualquier cosa estoy ya a servirlos, por favor. Importante la presentación. No se queden mudos como acá en estas clases. Recordar y confirmar la asistencia de los participantes, ¿no? 5 minutos o minutos antes de la hora de inicio, ¿no? Comunicarles, oye, por si acaso tenemos reunión, no se vayan a olvidar. Establecer previamente una política de interrupciones, es decir, mira, yo voy a estar hablando y cada vez que necesitas intervenir, me levantas la mano y me dices, no hables porque me interrumpe. Igualito yo, si yo veo que el usuario está hablando, espero a que acabe, entonces yo puedo hacer la réplica, no intervenir, no interrumpir, ¿no? Ahora ustedes dirán, profesor, lo que pasa es que yo no quiero interrumpirlo a usted porque está hablando. Yo les he dicho, levanten la manito. Prohibir ataques personales y descalificaciones, ¿no? Muchas veces cuando hay reuniones en focus group, las personas atacan entre ellos, ¿no? Reducir la presión si la atmósfera de la reunión se complica, a veces ya es demasiado, ¿no? Pero considerándolo que hay veces algunos de estos conflictos se sacan conclusiones verdaderas, y eso es verdad, a veces nos reunimos todos, podemos discutir, pero de esas discusiones de repente salen ideas claras. ¿Qué más? Al hacer una pregunta, escuchar la respuesta, entonces describir nuestro entendimiento, ¿no? Entonces yo puedo hacer una pregunta, la persona me responde y yo tengo que escribir, ¿no? Ese entendimiento, esa respuesta. Aquí viene usar la terminología y artefactos del usuario. No hablen de acuerdo a cómo ustedes están acostumbrados. Tienen que hablar de acuerdo a cómo el usuario se expresa. En los minutos finales, hacer un resumen de todo lo que se ha hablado para que esta persona en caliente pueda aclarar, modificar e incrementar lo que él ha dicho. Al término, agradecer a los usuarios por su tiempo. Muchas gracias, de verdad, la participación que tú has tenido ha sido valiosa y te agradezco, de verdad. Y más bien, si en algún momento necesito llamarte, ¿te puedo convocar? Sí, no te preocupes, ¿no? Algunas técnicas y vamos a ver sus ventajas y desventajas, ¿no? Entrevista y cuestionario. ¿Qué ventajas tiene? Se obtiene una gran cantidad de información correcta del usuario. Puede usarse para obtener un pantallazo del dominio del problema. Son flexibles. Pueden combinarse con otras técnicas. ¿Cuál es la desventaja? La información obtenida al principio puede ser redundante o incompleta. Es decir, si yo entrevisto a 10 personas, estas 10 personas me pueden decir lo mismo. Correcto, pero con sus propias palabras. Entonces estamos hablando de que esta información es redundante. O de repente, por ahí, como le dije anteriormente, el usuario no les da la información completa, porque tiene algún temor, algún miedo que pueda decir algo que no esté de acuerdo con las políticas de la empresa y la puedan votar, ¿no? Y otra cosa, si hay una gran cantidad de información, el analista, o sea, ustedes van a tener muchos problemas en poder ordenar, clasificar, porque tanta es la cantidad de información que de repente se aburren al no tener la experiencia. Por eso es que yo les digo, ¿no? Si ustedes tienen una población grande, escojan un muestreo con las cuales puedan trabajar tranquilamente. La siguiente técnica, lluvia de ideas. ¿Cuáles son las ventajas de estas lluvia de ideas? ¿No? Los diferentes puntos de vista y las conclusiones en cuanto a terminología son aclaradas por expertos. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hay usuarios que entienden de una forma un término y otros usuarios lo entienden de otra forma. Y una de las cosas importantes aquí es que te permite de alguna otra manera decir, oye, ya
esto es tal cosa, porque el líder del equipo dice, no, señores, ustedes han equivocado, esto significa tal forma. Ah, van a decir ellos, ¿no? Y lo van a entender. Ayuda a desarrollar ideas unificadas basadas en la experiencia de un experto, ¿no? En el caso de ustedes. Y una desventaja es necesaria una buena compenetración con el grupo importante. Es importante que el líder, que el grupo de trabajo deba tener estos conocimientos necesarios para poder manejar a este grupo, ¿no? Muchas veces nos metemos a hablar con grupos y no podemos trabajar con dinámicas, ¿no? O sea, hacer dinámicas de tal forma que todos se sientan contentos, no haya nerviosismo, ellos de alguna u otra manera se sientan en confianza para poder expresar todas las ideas o todos los conocimientos que tienen durante la reunión. Prototipos, ¿no? Los modelos, lo que nosotros realizamos, ¿no? Ayudan a validar y desarrollar nuevos requerimientos porque el usuario puede visualizarlo y puede decir, ah, ya sí, podemos modificarlo y mejorarlo, ¿no? Permite comprender aquellos requerimientos que no están muy claros y que sean de alta volatilidad, es decir, que puedan ser modificados rápidamente, ¿no? ¿Cuál sería su desventaja? Que el cliente puede llegar, que ese modelo es el software. Así yo quiero, ¿no? Y en realidad falta un montón de cosas por desarrollar, porque es un prototipo, es un bosquejo, ¿no? A menudo el desarrollador, y eso es verdad, ofrece cosas que a la final de repente no va a cumplir, porque como están mostrando el prototipo, puedes hacer esto, sí, pues sí, claro que se puede, ya pues yo te lo hago, pero que no está contemplado dentro de los requerimientos. Y nuestro sistema se basa de acuerdo a los requerimientos establecidos en encuestas, en entrevistas y en todo lo que puede existir más adelante. ¿Cuándo se hace un análisis? Cuando se procesa toda la información obtenida, se analizan todas aquellas inconsistencias que puedan existir, se analiza si la información obtenida es suficiente para entrar a la etapa del diseño. Y si no, nuevamente regresamos a una iteración, ¿no? ¿Cómo validamos? El equipo conduce al cliente a través de los requerimientos para confirmar si lo que realmente quiere está involucrado y está visualizado en toda la documentación que se ha generado. Procesos de lectura, y miren esta partecita acá, ¿no? El proceso de lectura consiste en leer la secuencia de letras de cada palabra y luego ir armando la frase con cada una de las palabras identificadas. Y si ustedes ven la segunda parte, está todo escrito de distinta forma, pero para nosotros yo creo que no es difícil poder leerlo, ¿no? Según es un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras estén escritas. Una cosa importante es que la primera y la última letra esté escrita en la posición correcta. Miren, ¿se dan cuenta? Y lo podemos leer, ¿no? Nosotros podemos leer y no tenemos ningún problema. Entonces, esta es una técnica también muchas veces que ustedes pueden escribir y pueden colocar las palabras mal escritas, pero ustedes ya saben qué significa después, ¿no? Entonces, nos permite también poder ahorrar tiempo. Espérate un ratito, voy a terminar de escribir. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Se dan cuenta? Y a veces eso de que un ratito, profesor, ¿qué dijo? ¿No? Porque hay veces cuando uno está dictando o está hablando un concepto propio, una idea, lo expresa en el momento. Entonces, se debe tener la capacidad de poder escribir rápidamente o de repente sugerirle al usuario, señores, ¿puedo grabar la entrevista? Y van grabando la entrevista y se evitan estar escribiendo, ¿no? Pero la idea es que puedan escribir para al final sacar un resumen. ¿Por qué fallan los software? Porque los requerimientos son incompletos, porque faltan requerimientos, no hay dinero porque obviamente se están haciendo las cosas mal, las expectativas que se tenían con respecto al software no es realista, hay cambios constantes de requerimientos, no hay un planeamiento adecuado, no existen las fechas claras en las cuales se debe utilizar y no se especificó el tiempo adecuado, ¿no? Acá hay algunos errores que se ven realmente, porcentajes de errores. Y nos dice acá, la definición de requerimientos y el análisis son críticos para mantener bajo los costos de desarrollo y mantenimiento. Esto es claro. Si yo voy a rehacer, voy a iterar nuevamente mis requerimientos porque no hice algo bien, entonces, ¿qué va a suceder?
Obviamente, al iterar voy a necesitar más tiempo. Y si igualito no vuelvo a recurrir a todos los buenos conocimientos, tengo que volver a iterar. Al volver a iterar utilizo más tiempo. Al utilizar más tiempo tengo que pagar más a mi personal. ¿Y eso qué significa? Que van a incrementar los costos del desarrollo y la implementación de este software, ¿no? Los requerimientos se dividen en dos, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. ¿Cuáles son los requerimientos funcionales? Son todos aquellos que tienen que ver exclusivamente con el uso del sistema, o sea, lo que ingresa, lo que se procesa y lo que sale, ¿correcto? Ese es un requerimiento funcional, o sea, cómo funciona. Y un requerimiento no funcional son todas aquellas características o restricciones, pero que se encuentran fuera del sistema, que no influyen directamente en el desarrollo del mismo. ¿Correcto? Por ejemplo, un ejemplo funcional de un requerimiento es calcular el interés del depósito fijo anual se hace por un periodo de 3 años al 14%. Ese es algo funcional porque yo necesito calcular interés y se tiene que hacer con esta fórmula. Otro, los datos requeridos de los clientes son nombre, apellido, su CI y su teléfono. Eso es algo funcional. No, ponle también su dirección. No tiene que ver porque eso no está especificado. Para poder ingresar un cliente, primero hay que tener ingresada la empresa en la cual trabaja, por ejemplo, ¿no? Entonces, son requerimientos funcionales. Cuando yo ejecute la venta, se debe actualizar automáticamente el almacén, o sea, debe reducir el stock. Si yo tengo 50 productos y hago una venta de 10, una vez que yo realice la venta, entonces automáticamente esa cantidad se debe disminuir del inventario de mi tienda. Entonces, ese es un requerimiento funcional, ¿no? Ejemplos de no funcionales, ¿no? Los números de dígitos de precisión en un cálculo numérico. Yo puedo hacer de que sea 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Eso no va a alterar el funcionamiento porque de todas maneras va a ser el cálculo, ¿no? Tiempo máximo de respuesta de una transacción. También no es funcional. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la red. De repente la red está saturada porque estoy haciendo otro tipo de procesos, entonces la información que yo envíe a la base de datos y su retorno puede demorar más del tiempo necesario. Otro tipo puede haber, por ejemplo, que el sistema corra bajo un determinado sistema operativo. O sea, yo necesito que este software solamente trabaje para Windows. O de repente que este lenguaje sea hecho exclusivamente en C#, ¿no? Otro tipo de requerimientos, por ejemplo, que los usuarios puedan utilizar el sistema con 2 semanas de entrenamiento, ¿no? Si ellos no se han preparado, no lo pueden utilizar. Que el ingreso de pedidos del cliente no te deba llevar más de 1 minuto. ¿Correcto? Entonces son algunos de los criterios que se tienen, ¿no? Algunas consultas, cosas que nosotros vamos a ver con la práctica más adelante, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Con respecto a los requerimientos funcionales y no funcionales. Acuérdense que funcional tiene que ver con todo lo que hace el sistema, todo por lo cual nosotros vamos a desarrollar. Y lo no funcional es todo lo que tiene que ver el entorno, que se debe instalar en una computadora, se debe instalar en 4 computadoras, debe trabajar con un servidor, ¿no? La información debe ser guardada en MySQL, ¿no? Que pueda trabajar en Wi-Fi, que se conecte a través de redes, a través de forma inalámbrica, o sea, esa es la parte no funcional que no tiene que ver con el objetivo por el cual fue hecho el sistema. ¿Correcto? Preguntas, por favor. Si no, dar su venia. Todo claro, profesor. El resto. Todo claro, profesor.